buenos días. El día de hoy presentaremos un video documental de todas las actividades del curso de El sujeto y su formación profesional como docente, presentados por Yajaira Abascal, Ernesto Cetina, Elena Chávez, Sofía Cantero y su servidora Daira de Los Ángeles Cupido Cano. Es un aspecto fundamental que le permita adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar un trabajo de manera efectiva y eficiente. La formación profesional puede ser normal, educación universitaria, cursos, diplomas, información, experiencia laboral, aprendizaje en el trabajo. Además, la formación profesional puede mejorar la calidad de vida, aumentando su satisfacción laboral y su bienestar general, y con unos buenos trabajos, con elaborar organizadores gráficos, carteles y, y trípticos. Mi nombre es Ernesto de la Torre Cetina y vengo a hablar sobre la primera lectura de nuestro video documental. Esta lectura tiene como título Cartas desde el corazón del normalismo mexicano. Es una recopilación de reflexiones y testimonios de varios alumnos de escuelas normales, en donde nos están contando su experiencia en su formación docente. A través de estas cartas, los estudiantes nos comparten el impacto que tuvieron con sus maestros y que han impactado en sus vidas, resaltando esta importancia del labor docente en su desarrollo personal y académico. Este tipo de lecturas y nos hace tener una mirada más profunda a las experiencias de los estudiantes normalistas. Al igual que esta lectura es un homenaje al labor docente y a la fortaleza de aquellos que con corazón y dedicación se separan para afrontar los desafíos del sistema educativo. El organizador gráfico número 2, el cual está centrado en la lectura en la cual lleva por título Una pedagogía narrativa en la formación del profesorado docente, en la cual sus autores son Adrián Sanín, Emanuel Áviles y José Contreras. En esta se nos explica que la pedagogía narrativa es una herramienta que se enfoca en la narrativa como un análisis para poder reflexionar la autocrítica y la autoconciencia. Se nos señala también que esta es muy importante en el aula y en el salón de clases, ya que es un acompañamiento fiel para todos los futuros docentes en un futuro. Se nos dan unas herramientas claves como lo son el libro rodante, ya que en ellas se pueden expresar y escribir las experiencias vividas dentro del aula y del salón de clases. Se nos explica que la pedagogía narrativa es un elemento sumamente importante del campo formativo para todos nosotros los docentes, ya que a través de ella podemos entender cómo nosotros somos los acompañantes del niño, cómo podemos ser unos facilitadores de aprendizaje, pero sobre todo cómo poder comprender su ritmo de aprendizaje y también sus necesidades básicas. La lectura número 3, que lleva por título Cartas a quien pretende enseñar, en la cual los educandos le dedican o más bien escriben diferentes cartas a sus diferentes profesores o docentes que han tenido a lo largo de su vida, aquellos que dejaron una huella por ser tan buenos o malos maestros. En esta se hace mucho énfasis sobre cuál es la importancia, sobre cómo nosotros como docentes o los futuros docentes debemos de tratar a nuestros alumnos, de cómo dejamos huella en sus vidas, ya sea una huella que sea imborrable, pero no podemos saber si es una huella positiva o una huella negativa. Se nos hace mucho énfasis y entra mucho sobre la teoría de Freire, en la cual él nos destaca que la comunidad estudiantil, o más bien el espacio donde debemos de trabajar, debe ser un área libre, donde nosotros nos sentamos seguros para poder expresarnos. Se nos habla también sobre lo que es la praxis, el conocimiento autocrítico y también el diálogo y la importancia de cada uno de ellos. Como bien les decía, aquí se puede ver en el cual se habla sobre cómo Freire quería que la educación debía ser un proceso deliberador, ya que nosotros los educados nos convertíamos en sujetos activos de nuestro propio aprendizaje en lugar de solo ser receptores pasivos de información. Se nos habla también sobre lo que es la participación activa, en la cual nosotros los educandos deberíamos estar participando activamente en un proceso de aprendizaje, lo cual fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la educación y a la comunidad. Se nos habla sobre lo que es la praxis, que es una acción la cual nos hace reflexionar en un
un componente clave del método, en la cual Freire nos sustentaba que esta teoría y la práctica deben estar interrelacionadas o más bien conectadas, y que la educación debía llevar a la acción social y al cambio, que no debíamos ser solo unos receptores pasivos de información, sino que con la información que nosotros como educandos teníamos podríamos hacer un cambio en la sociedad. Se nos habla sobre cómo es contextualizar el aprendizaje, el cual debe estar conectado con la realidad y las experiencias de los educandos. Y es que en esta se nos dice que Freire abogaba a las necesidades y contextos de cada uno de los estudiantes. La conciencia crítica también se nos dice en que Freire promovía el desarrollo de una conciencia crítica a los educandos, lo cual implica la capacidad de poder analizar y cuestionar la realidad social, la política y la económica en la que se vive, en la cual se le permite reconocer y desafiar las injusticias. En esta lectura también se nos hace mucho énfasis en lo que es el diálogo, y es que la comunicación horizontal y el diálogo eran esenciales, o al menos eso nos decía Freire, que era importante tener una buena comunicación entre el educando y el educador, ya que esto enfatizaba la interacción entre ellos y en la cual ambos aprendían el uno del otro, pero también enseñaban. Por medio de este organizador gráfico pudimos desarrollar una actividad en la cual era un mapa mental, en la cual podíamos entender sobre cuáles eran las funciones del docente. En este podemos ver que una de las funciones del docente era ser un facilitador de aprendizaje, ser un motivador para cada uno de sus alumnos, pero también ser una figura que representaba algo más en sus vidas. Ser un educador no solamente de aprendizajes y de conocimientos, sino que también ser un educador de valores, poder transmitir aquellos valores para poder hacer un cambio o un impacto en la vida social, así como se viene mencionando anteriormente en el organizador gráfico. Se habla sobre que también somos fomentadores de habilidades. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros ayudamos a los educandos a poder fomentar, o más bien a sembrar esa semilla de poder descubrir cuáles habilidades tienen, en qué se pueden desarrollar mucho mejor. También se nos habla de que somos mediadores. Aquí entra lo que es el diálogo, ya que nosotros debemos de tener una buena comunicación con cada uno de los alumnos, siempre y cuando ser imparcial y no inclinarnos el uno por el otro, más que nada para evitar conflictos, sino hacer sentir a todos nuestros niños o a nuestros educandos libres en el aula de clases. También es muy importante ser un modelo a seguir para ellos, ya que se nos señala que ellos nos ven ya que nosotros al ser sus motivadores nos ven como un modelo a seguir, ya que nosotros al momento de inculcarle valores nos ven como personas a las cuales pueden seguir por su ejemplo. Por eso es muy importante ser unos buenos educadores. En la lectura número 3, la cual lleva por nombre Educación y Narrativa, Voces y Vivencias de los Profesores de Chiapas y Oaxaca, la cual es el autor Hernández A. Se nos habla sobre el contexto y los desafíos, pero también sobre la formación docente y la justicia social, la resistencia y la resiliencia, y también la importancia de la identidad y de su cultura. Se nos habla sobre cómo estos maestros viviendo o más bien laborando en un lugar de escasos recursos, en una zona semiurbana, o incluso que ni siquiera es urbana, sino que más bien es una comunidad con necesidades, nos habla sobre los desafíos que se afrontan, sobre lo que se necesita y sobre la importancia que se debe de tener a la hora de trabajar en lugares como este. En esta lectura se nos habla sobre el contexto y los desafíos, ya que al dar clases o más bien laborar en Chiapas, Oaxaca, es un lugar muy difícil, ya que ésta se desarrolla en contextos rurales y marginados, que están caracterizados por falta de recursos económicos, por falta de recursos indispensables como lo pueden ser el agua o hasta incluso la luz, y también como está la diserción infantil, rezagos de niños que quizás están en un cierto nivel de primaria en el cual no deberían estar, ya que no llevan los conocimientos previos a estos. También se nos habla sobre la formación docente y la justicia social, ya que en estos lugares, al ser muy marginados, siempre existen desigualdades sociales enormes, problemas para los niños, desde abandonos, violencia intrafamiliar e incluso abusos. Aquí se nos habla de cómo los maestros manejan eso y cómo intentan hacer una pequeña justicia social, siempre y cuando no entrometiéndose lo suficiente y respetando esa fina y delgada línea que nosotros como docentes o futuros docentes debemos de respetar. Se nos habla también de que esto nos implica
también proporcionar oportunidades. En el libro, o más bien en la lectura, se resalta cómo los docentes que han estado trabajando ahí intentan proporcionar diferentes oportunidades para sus alumnos, para aquellas personas que necesitan mucho más de ese apoyo o de ese acompañamiento que los docentes deben de estar dando. También se habla sobre lo importante que es tener resistencia y resiliencia, ya que en estos lugares rurales siempre se va a necesitar de mucha fortaleza mental, ya sea desde que no están acostumbrados a tener, digamos que no están acostumbrados a estar en un lugar tan marginado, sin luz, sin agua, sin electricidad, sin señal incluso, ya que están enseñando desde cero, tener resiliencia, ya que al momento de nosotros intentar tratar con estos niños, no sabemos cómo vienen, pueden ser personas que no saben sobre lo que es el respeto y sobre lo que son los valores. Los profesores en esta región, a pesar de todos los desafíos, siempre desarrollan estrategias innovadoras para poder enseñarle a sus alumnos debido a la falta de recursos. Se acoplan o más bien se amoldan a las necesidades, pero también a lo que tienen a la mano. También se nos habla sobre la importancia y la identidad cultural, ya que son fundamentales en la educación y los profesores valoran la diversidad cultural que hay en estos lugares. Los profesores, aquí se habla en la lectura que los profesores tienden a inculcar lo que es el respeto por los alumnos, el respeto por las diferentes culturas, las diferentes personas, pero sobre todo el respeto por la identidad de ese pequeño ser que ellos están cuidando en estos momentos. Se nos habla también, o más bien también se habla sobre cómo los maestros en estos lugares le dan suma importancia a respetar la cultura, tanto sea la cultura religión de lo que sea de estos estudiantes. Esto implica reconocer y validar sus experiencias de los estudiantes y los conocimientos previos a ellos y utilizar diferentes enfoques pedagógicos que reflejen su realidad. Gracias a este mapa mental, o más bien a este organizador gráfico, se desarrolló una actividad en la cual varios futuros docentes elaboramos un cuadro en el cual decíamos por qué queríamos ser docentes en diferentes aspectos. Tocamos lo que es la identidad, de por qué nos sentíamos identificados con ser docentes en la identidad, en por qué ser docentes con la vocación y de por qué ser docentes con la familia, el trabajo y la economía. La lectura número 5, que lleva por nombre Descongelando al sujeto, subjetividad narrativa e interacciones sociales contextualizadas, en la cual el autor es Imaz C. Se nos habla sobre 6 puntos importantes que debemos de tener nosotros como docentes o más bien como sujetos para poder ejercer ciertas funciones al momento de trabajar. En esta lectura se nos destaca cómo la subjetividad, pero también la narrativa son parte importante o parte fundamental, o qué características conllevan para poder influir o para poder enriquecer este camino de aprendizaje hacia lo que es la docencia. Se nos habla que la subjetividad se construye a través de la narrativa y de las diferentes interacciones sociales, lo que significa que nuestra experiencia y percepción del mundo se forma a partir de las historias que nos cuentan, de las historias que contamos nosotros o de las interacciones que tenemos con las demás personas. También se nos dice que la narrativa es una herramienta fundamental para hacer sentido de la experiencia y construir una identidad, ya que nos permite dar significado a nuestros eventos virtuales y crear una historia personal. También se nos hace mucho énfasis en que las interacciones sociales contextualizadas influyen también mucho en la construcción de lo que es nuestra subjetividad. Es decir, que en el contexto social, cultural en el que nosotros nos movemos va moldeando cada vez más nuestra forma de pensar, de vivir y de actuar como futuros docentes. También se nos habla que la subjetividad es dinámica y cambia a partir de diferentes momentos y a lo largo del tiempo y en diferentes contextos en los que nosotros nos vamos desarrollando o vamos aprendiendo más bien con el paso de los años. También se nos dice que el contexto social y cultural influye en la construcción de la subjetividad. Esto nos da pie o nos da a entender que los factores como la clase social, el género y la raza y la cultura moldean mucho nuestra subjetividad. También se nos dice que la comprensión de la subjetividad es crucial para poder entender las experiencias humanas y empoderar a los individuos o grupos marginados. Aquí se nos hace un énfasis en que nosotros debemos ser muy comprensivos y también ser muy subjetivos, porque nuevamente entra lo que se viene hablando en la lectura pasada.
sobre las razas, sobre el contexto social, el contexto cultural, los grupos marginados, el género, todo lo demás. Se nos habla sobre lo importante sobre la importancia que es la subjetividad, pero también el cómo nosotros al momento de ser subjetivo vamos cambiando en el paso del tiempo, porque no es lo mismo tener una subjetividad desarrollada en un contexto urbano marginado, en un contexto semiurbano o en un contexto completamente rural. A partir de esto, nosotros como docentes vamos entendiendo un poco mejor lo que es el concepto de la subjetividad y el de cómo debemos aplicarla, el de por qué ésta se construye a través de diferentes experiencias y vivencias que nosotros contamos o que nosotros hemos oído o que nosotros hemos vivido en diferentes contextos. Siguiendo con el orden de las lecturas, es el turno de la lectura número 6, que tiene por nombre La narrativa pedagógica, un proceso complejo de reflexión de la práctica docente. En esta lectura nos presenta la narrativa pedagógica como una herramienta clave para documentar y reflexionar sobre el análisis de las experiencias educativas, así promoviendo un análisis profundo de las prácticas docentes. A su vez, explora características, ventajas y métodos para su construcción, la enfatización de su rol en la autorreflexión y el diálogo entre docentes y estudiantes. Proseguirendo, ahora explicaré el organizador gráfico de la lectura número 6 y su actividad, que tiene por nombre la narrativa pedagógica, un proceso complejo de reflexión de la práctica docente. En este organizador gráfico encontramos distintos elementos que lo conforman, como por ejemplo podemos encontrar las implicaciones del aprendizaje, las herramientas y métodos educativos que conllevan el proceso de la reflexión. A su vez, la definición de la narrativa pedagógica y sus beneficios para el docente. Este organizador gráfico de la narrativa pedagógica nos resulta muy interesante porque es esencial para la práctica de reflexión en la docencia, la cual nos permite explorar y cuestionar nuestros métodos, en donde podemos encontrar áreas en las que debemos mejorar, las cuales probablemente pudieran pasar desapercibidas en una evaluación. Prosiguiendo con las lecturas, es el turno de la lectura número 7, el cual tiene por nombre Cartas a un joven profesor. En esta lectura nos hace reflexionar profundamente sobre el papel de un docente en el contexto educativo. Aquí, en esta lectura, abordaremos distintos temas claves como la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, a su vez la importancia de la pedagogía reflexiva y los desafíos éticos y prácticos que enfrenta el profesorado en su misión de formar a los ciudadanos. Esta misma lectura nos hace un llamado a recuperar nuestro sentido humano y transformador. Esto nos hace un énfasis en que el enseñar no es solo una profesión, sino una vocación, la cual exige un compromiso, una pasión y sobre todo una mirada constante hacia el futuro de una sociedad. Siguiendo con esto, procederé a explicar el organizador gráfico y la actividad de la lectura número 7, que tiene por nombre Cartas a un joven profesor. En este organizador gráfico podemos encontrar distintos elementos los cuales pueden ser el desarrollo de la economía, la innovación en la educación, a su vez el reto de la transmisión de saberes, la vocación del docente y su relación pedagógica, al igual que la autoridad y el servicio que enseñaste. Esta lectura nos plantea temas profundos sobre el método de enseñar y el papel del educador.
Cuando personas independientes y críticas hacen un énfasis en construir una relación respetuosa y ética con sus estudiantes, aspecto que en esos meses se descuida en sistemas educativos muy estructurados. Siguiendo con la actividad, en esta actividad realizamos una pequeña historieta en la cual explicamos el por qué decidimos ser docentes. Aquí podemos añadir el cómo nos sentimos identificados con esa carrera, si sentimos el amor por la docencia, si sentimos que es nuestra vocación y esta vocación pudo haber surgido ya sea por algún familiar. En el presente documental nos adentraremos en el análisis de una serie de lecturas fundamentales que nos invitan a reflexionar sobre diversos aspectos del panorama educativo contemporáneo. A través de estas lecturas abordaremos cuestiones relacionadas con la situación de los docentes, la construcción de subjetividad en los procesos educativos, las experiencias de las comunidades educativas en frente de la comunidad sanitaria y los procesos de evaluación personal docente en el sistema educativo mexicano. Cada una de estas lecturas ofrece una perspectiva única y valiosa para comprender los desafíos y transformaciones que atraviesan la educación en la actualidad. Comenzaremos con la lectura 8 titulada El mercado en la educación y la situación de los docentes, del autor Ignacio Llamas Huitrón. En esta obra, el autor aborda el fenómeno del mercado. A continuación se mostrará un esquema de la lectura del mercado en educación de la situación de los docentes, donde refleja ciertos puntos claves. Relación entre mercado y educación. Llamas Huitrón analiza cómo el mercado influye en educación, creando una relación compleja entre la oferta y la demanda de servicios educativos. El siguiente punto es la situación de los docentes. El autor destaca los desafíos que enfrentan los docentes en un sistema educativo dominado por el mercado, incluyendo precariedad laboral y falta de recursos. Nos vamos con el tercer punto, que es la justicia social en la educación. Llamas Huitrón aborda la necesidad de garantizar la justicia social en la educación, asegurando que todos tengan acceso a una educación de calidad independientemente de su origen socioeconómico. Y como último punto tenemos el papel del Estado de la educación. El autor destaca la importancia del mercado educativo, asegurando que se mantengan los estándares de calidad y se protejan los derechos de los estudiantes y de los docentes. Mi opinión personal sobre esta lectura es que considero que la mercantilización de la educación es un tema preocupante que afecta directamente a los docentes y estudiantes. La búsqueda de beneficios económicos en la educación puede llevar a una disminución de la calidad de la enseñanza y a una falta de acceso a oportunidades educativas para aquellos que más lo necesitan. Me parece fundamental que el Estado juegue un papel activo en la regulación del mercado educativo para garantizar que se mantengan los estándares de calidad y se protejan los derechos de los estudiantes y de los docentes. Además, es crucial reconocer el valor y dedicación de los docentes, quienes son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Es indispensable abordar los desafíos que enfrentan, como la precariedad laboral y la falta de recursos, para asegurar que puedan desempeñar su trabajo de manera efectiva. La siguiente lectura que abordaremos es la lectura 9.
escrita por Ana Patricia, titulada Las narrativas de la construcción de subjetividad. En este texto, la autora nos invita a reflexionar sobre el papel de las narrativas en la formación de nuestra subjetividad, especialmente en el contexto educativo. A través de las narrativas personales y colectivas, tanto los docentes como los estudiantes construyen su identidad, sus valores y sus creencias en el ámbito educativo. La construcción de subjetividad no solo se refiere a la manera en que los individuos se perciben a sí mismos, sino también a cómo las experiencias compartidas y los relatos de otros influyen en la percepción del mundo y los procesos de aprendizaje. Esta lectura es crucial para comprender cómo la educación no solo forma competencia y conocimientos, sino subjetividades, emociones y visiones en el mundo. Uno de los puntos importantes que aborda esta lectura son las narrativas de construcción de subjetividad. Es la construcción de subjetividad a través de la narrativa. Paz argumenta que las narrativas juegan un papel fundamental en la construcción de subjetividad. Otro punto muy importante es la relación entre lenguaje y subjetividad. La autora destaca que la importancia del lenguaje en la construcción de subjetividad es importante. Y como último punto tenemos la narrativa como herramientas de resistencia y transformación. Que Paz sugiere que las narrativas pueden ser utilizadas como herramientas de resistencia y transformación social. Mi opinión sobre esta lectura es que me parece fascinante cómo las narrativas pueden moldear nuestra identidad y percepción del mundo. La idea de nuestra historia y nuestras experiencias se conviertan en una base de subjetividad es profundamente resonante. Me hace reflexionar sobre cómo las narrativas internas pueden limitarnos a liberarnos. La autora destaca la importancia de la emocionalidad y la experiencia de la construcción de subjetividad, lo que me hace pensar en la conexión de nuestra mente y cuerpo. Una cita textual relacionada a esta es: la subjetividad no es identidad fija, sino un proceso dinámico y relacional que se construye a través de las narrativas que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Analizaremos la lectura 10, Mejor Edu, de las experiencias comunidades educativas durante la contingencia. Esta ofrece un análisis detallado sobre cómo las comunidades educativas enfrentaron los desafíos de impuesto de la pandemia del COVID-19. Durante este periodo crítico, las instituciones educativas tuvieron que adaptarse en las formas de enseñanzas, principalmente a través de la modalidad en línea, lo que implicó una reconfiguración de la metodología pedagógicas, como el de las relaciones entre docentes y estudiantes y familias. La lectura destaca no solo las dificultades y retos, sino también las estrategias de resiliencia y las innovaciones pedagógicas que surgieron como respuesta a la contingencia. Esta obra nos invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante las crisis y cómo pueden contribuir a la transformación profunda en las formas de enseñar y aprender, independientemente de las circunstancias externas. Uno de los puntos muy importantes que destaca esta lectura es el impacto en el aprendizaje. La contingencia evidenció desigualdades educativas. No todos los estudiantes contaban con acceso a herramientas tecnológicas o internet, lo que limitó la continuidad de su aprendizaje. El rol de los docentes es otro punto que aborda, ya que los docentes enfrentaron en cómo adaptarse a las tecnologías y metodologías de enseñanza en línea, muchas veces incapacitación previa adecuada. Participación de las familias. Se reforzó el papel de las familias como apoyo fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en niveles básicos. Influyó mucho lo que fue la salud emocional. Tanto estudiantes como docentes enfrentaron
altos niveles de estrés y ansiedad y aislamiento social, la sobrecarga de trabajos y la incertidumbre generada por la pandemia. Mi opinión sobre esta lectura es que la contingencia sacó a la luz tantos fortalezas del sistema educativo, aunque mostró grandes desigualdades, también se evidenció la capacidad de educación y la resiliencia de educaciones educativas. Esto hizo reflexionar sobre la inclusión digital y emocional de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que las experiencias vividas durante esta etapa deben de servir. Esto me lleva a la cita de las crisis en la educación como las vividas durante la pandemia. Representa una oportunidad para repensar los modelos educativos a esquemas más inclusivos y sostenibles. Bueno, como ya les explicaron sobre la lectura 10, ahorita les voy a explicar sobre la lectura 11, que es de pensado en el futuro en la educación. Como sabemos, la educación se enfocará en las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. Bueno, los estudiantes trabajarán en proyectos que integren y diferentes disciplinas y habilidades, fomentado con la resolución de problemas y la creatividad. La tecnología será una herramienta fundamental para el aprendizaje y la investigación y la creación de contenido. Bueno, la siguiente actividad de la lectura 11 era elaborar un libro artesanal. Este es mi libro artesanal. El maestro nos pidió que sea reciclable. Este es de cartón. Esto de aquí es sabrita, recortado como si fuera confeti, y adentro están otras actividades. Bueno, como podemos ver en nuestro libro artesanal tenemos nuestras actividades. Presentación. Tenemos la presentación. Actividad 1. Primero está los organizadores gráficos. Y siguiente, la actividad. Esto nos sirve muchísimo para organizar nuestros trabajos, tener una buena acomodación para que nuestros trabajos no se pierdan y estén bien organizados. La diversidad en las reformas educativas interculturales. Este organizador gráfico es de la lectura 12. La diversidad en la educación intercultural fomenta la inclusión del estudiante de diferentes culturas, idiomas, contextos y socioeconómicos. La diversidad en el aula requiere el aprendizaje, ya que los estudiantes pueden compartir sus perspectivas y experiencias culturales. La educación intercultural prepara a los estudiantes para vivir y trabajar en un mundo globalizado, donde la diversidad es una realidad cada vez más común. La diversidad en la educación intercultural fomenta la empatía y la potencial, ya que los estudiantes y las culturas son únicamente muy avanzados por la tecnología, exposiciones, videos, grabaciones, y nos busca como para pues también tener una buena empatía y buenos resultados. Por ejemplo, la diversidad lingüística puede ser un desafío en la educación intelectual, específicamente si los estudiantes no hablan en el idioma dominante. Las dificultades culturales pueden generar conflictos manteniendo en el aula. Como podemos saber, la falta de recursos puede limitarse la capacidad la escuela para interpretar programas de estudio intelectual. La formación de docente es fundamental para dar la diversidad en educación intelectual. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar, a una escuela,
y hablan de diferentes idiomas, nosotros tenemos que comprender, tenemos que aprender los idiomas que nos vienen, porque si no aprendemos obviamente no vamos a entender lo que nos quieren tratar de decir. También las culturas. Algunos lugares tienen diferentes culturas de que pues bailes, festivales, carnavales, y otros significados pues de culturas. Por eso cada vez que vayamos a un lugar tenemos que aprender, tenemos que estudiar, analizar sobre lo que estamos llegando y a lo que vamos a poder expresarnos y poder enseñar. Bueno, la actividad de la lectura 12 es elaborar una carta para mi profesor de cómo me siento agradecida por enseñarme y cómo aprendí. Esta carta, yo le hice una carta a mi profesor para José de la Cruz López Herino. Ya está firmada y le expliqué que me siento muy agradecida por darme la enseñanza, el aprendizaje y la paciencia para que me pudiera explicar sobre mis actividades y tenerlas bien organizadas. Esta carta sirve para comprender lo que aprendiste, lo que tú elaboraste y lo que tú ya sabes. Mientras que pues cualquiera a uno se le puede olvidar las cosas, pero aprendiendo, explicando y elaborando exposiciones, grabaciones, videos, puedes comprender que las actividades se quedan grabadas, y para que tengas un buen aprendizaje y puedas explicarle a tus alumnos o a otras personas de que lo que aprendiste. Por ejemplo, si te preguntan algo, tú ya sabrás lo que significa porque ya has hablado sobre ese tema, has platicado de ese tema y estás concentrado en ese tema, y ya de todo eso ya te queda grabado de lo que aprendiste. Por eso le agradezco mucho al maestro, porque gracias a él aprendí muchas cosas. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Les voy a explicar sobre la lectura 13 del organizador gráfico, los contextos y escenarios sociales que nos rodean de la vida de nuestras generaciones. Por ejemplo, si nos damos cuenta, últimamente nuestra generación de ser docente ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, antes los maestros eran un poco más estrictos y más enfocados del tema para poder enseñar. Pero ahorita en nuestra generación damos clases para que pues los niños puedan divertirse un poco, comprender sobre más el tema de profundidad, pero en diversas etapas. Por ejemplo, que tengan, digamos, que un juego dinámico, que a la vez puedan aprender y a la vez divertirse, para poder comprender el tema y lo que están elaborando y aprendiendo. Podemos comprender que mayormente cuando uno va a estudiar, obviamente va a estudiar, va a aprender, pero tenemos que comprender que tampoco podemos enfocarnos tanto en el estudio, porque a veces nos puede afectar. Pero para que no sea tan aburrido para el estudiante, para el alumno, podemos poner un juego dinámico, jugar a la vez y aprender a la vez. Por eso nuestra tecnología ha avanzado muchísimo. Pero también podemos compartir experiencias y buenas prácticas en forma del profesorado. Por ejemplo, formación inicial y continua del profesorado. El otro, desarrollar profesionalmente y carreras docentes. Y el otro puede ser innovación y tecnología en la educación y evaluación de mejorar en la calidad educativa, para que pues también nosotros podamos ser unos buenos docentes y poder expresarnos y elaborar bien. Bueno, hoy le hablaremos sobre la actividad 13.
Esa actividad era de realizar un cartel sobre la diversidad cultural, como podemos ver aquí. Bueno, ese cartel es de que cómo te expresas y qué significa para ti la diversidad cultural. Sabemos que ahí puede ser que puedes aprender idiomas, creencias y prácticas en una sociedad. Y pues también para la capacidad de aceptar y respetar las diferentes culturales. Porque, por ejemplo, si tú vas a una escuela, a un lugar, a un país donde se habla diferente. Por ejemplo, tú estando ahí tienes que aprender el idioma, su cultura y sus creencias. Porque si juzgas donde están viviendo o están compartiendo o donde tú estás dando una clase, obviamente se van a sentir raros. Tú tienes que llegar e investigar sobre su cultura, sus idiomas, sus creencias, cuáles son sus festivales, cuáles son sus fiestas, porque si no aprendes, ¿cómo le vas a poder enseñar? ¿Cómo le vas a poder explicar a los alumnos y tener ese aprendizaje? Les hablaré sobre la lectura número 14 de Tejada 3, titulada La educación en el marco de una sociedad global, algunos principios y nuevas exigencias. Les compartiré algunos elementos clave que quizás sean de su interés. La lectura menciona el rol que ocupa el docente. Aquí se redacta que los educadores deben de pasar de ser transmisores de conocimientos a facilitadores que orienten a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, apoyándolos en el desarrollo de habilidades y competencias para la vida en una sociedad globalizada. El siguiente punto es la educación y sostenibilidad, la justicia social y el respeto al ambiente, integrando los temas en el currículo global. Asimismo, otro punto que es tomado en cuenta son los desafíos que se presentan en la educación. Uno de ellos es las desigualdades de acceso a una educación de calidad y las limitaciones de oportunidades. Otro punto clave y que es de interés es el desarrollo de competencias socioemocionales. El desarrollo profesional también debe incluir la capacitación en inteligencia emocional, ya que los docentes deben ser capaces de gestionar sus propias emociones y las de sus estudiantes, para crear un ambiente de aprendizaje positivo y saludable, así cuidando la salud mental de todos. Esta lectura se centra en el desarrollo profesional docente y en cómo este influye directamente en la calidad educativa. En particular, aborda las prácticas, políticas y enfoques que mejoran la preparación y formación continua de los docentes, con un enfoque integral que conecta la formación inicial con el aprendizaje permanente a lo largo de la carrera docente. La siguiente lectura de la cual les hablaré será de Ábalos 2001, el desarrollo profesional de los docentes proyectando desde el presente al futuro. Les voy a hablar sobre el primer punto clave, que es el desarrollo de competencias clave. Los docentes deben fomentar el desarrollo de pensamiento crítico y metacognitivo, tanto en sí mismos como en sus estudiantes. Este tipo de habilidades son esenciales para enfrentar los retos en un mundo de globalización y digitalizado. El siguiente punto clave es el aprendizaje basado en la práctica. La formación docente debe ser práctica y centrada en la realidad del aula. Los docentes deben tener la oportunidad de aplicar el aprendizaje en escenarios reales y reflexionar sobre los resultados para mejorar sus prácticas pedagógicas. La siguiente lectura es Darling 2012, educar con calidad y equidad. El primer punto clave que vamos a tocar es el enfoque integral y reflexivo. Los programas de formación docente deben ser reflexivos, es decir, que no solo incluyan conocimientos teóricos, sino también la aplicación práctica. Los docentes deben ser formados para pensar críticamente sobre su propia práctica, evaluar sus métodos de enseñanza y ajustarlos en función a las necesidades de los estudiantes. Otro punto de interés es el desarrollo de competencias profesionales. Los docentes también deben estar preparados para integrar las tecnologías de la información y comunicación, más conocidos como los TIC,
en su práctica pedagógica. El desarrollo profesional debe incluir formación en herramientas digitales que les permitan gestionar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.